Muy buenos días para todos. Soy María Claudia Parias, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta y última sesión de nuestro ciclo de conversaciones virtuales sobre el sentido de la dirección orquestal en el mundo contemporáneo. Este es un espacio que hemos creado de manera conjunta con la Fundación Bolívar de Vivienda, con la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, con el fin justamente de motivar las reflexiones y conversaciones interesantes, profundas, pertinentes en el campo de la música sinfónica y en el hacer de los directores orquestales en el mundo de hoy. En las 4 sesiones previas a este ciclo hemos tenido la oportunidad de escuchar a directores colombianos y latinoamericanos con mucha experiencia y mucho reconocimiento, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional en este hacer específico de la música, quienes han conversado alrededor de preguntas y reflexiones bajo la moderación del gran maestro Carlos Andrés Botero, un excelente director orquestal y moderador de espacios virtuales, como hemos podido descubrir en este espacio, y a quien quiero aprovechar para agradecer de todo corazón por su interés y por su gran compromiso con este proyecto que desarrollamos en los tiempos de pandemia, junto con la Fundación Bolívar de Vivienda. Eh, los directores que han participado en este espacio han conversado sobre temas como la relación del director con la obra, el camino para construir una vida como director de orquesta, la participación de las mujeres en este campo y también el rol del director de orquesta como líder y como agente social. Hoy vamos a cerrar este ciclo de conversaciones virtuales abordando el tema de dirigir la orquesta del futuro, cómo es ese reto que tienen los directores frente al mundo del futuro en el ámbito de la música, no solamente en esta realidad de la pandemia, sino en el futuro a mediano y largo plazo. En esta sesión nos acompañan los directores de orquesta colombianos Ricardo Jaramillo, quien es el creador y director artístico y musical de la Nueva Filarmonía, y un gran amigo de mi corazón, que fue también el director asistente durante muchos años de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Está con nosotros también Juan Pablo Valencia, que hoy en día es el director residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín y que hace algunos años también pues tuve yo el honor de trabajar con él como director nacional sinfónico de la Fundación Nacional Batuta y con mucho afecto dirigió también la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, uno de los proyectos sociales de batuta más importantes en el país. Y está el maestro Carlos Ágreda, que se desempeña como director musical de la Orquesta Juvenil del Empire State de Nueva York. Todavía no hemos trabajado juntos, pero espero que lo podamos hacer pronto, maestro. Muchas gracias a todos ustedes, directores, por aceptar esta invitación y por su disposición a compartir con todos nosotros su experiencia y su conocimiento en este fascinante mundo de la música sinfónica. Junto con la Fundación Bolívar de Vivienda estamos muy contentos del resultado de este proyecto. De hecho, estamos confabulando para ver si podemos crear otro proyecto a partir de este mismo proyecto. Eh, de pronto, si así lo podemos hacer, vamos a crear otras formas de comunicación alrededor de todas las discusiones y las ideas que han surgido en el marco de el webinar que hemos estado organizando en estos tiempos de pandemia. Le doy la palabra entonces a Juan Andrés Rojas, el director adjunto de la Filarmónica Joven de Colombia, quien cerrará esta introducción y con quien nos inventamos este espacio maravilloso para dar paso a la voz de los directores. Muchas gracias. Gracias, María Claudia. Yo no les quito mucho tiempo, agradecerles por su participación a esta y a todas las sesiones. Como decía María Claudia, ha sido un largo recorrido en estos meses que nos ha llenado mucho aprendizaje y yo creo que este cierre pues es bastante inspirado. Saludo a los músicos de la Filarmónica Joven que nos acompañan ahorita porque sin duda creemos que esta temática del director de la Orquesta del Futuro exige muchos retos para los músicos, no solo para los directores, también para los mismos intérpretes dentro de la orquesta, de posicionarse de una manera distinta. Y por eso quisimos traer este espacio, esta reflexión. Es un debate interesante. Tenemos pues tres grandes exponentes de cómo
manejar esto que llamamos la orquesta, y que el maestro Carlos Andrés Botero ha hablado ya en varias ocasiones de cómo la orquesta al final es un ente y un microcosmos que hemos venido analizando en el paso del tiempo, pero que no ha cambiado mucho al final. Entonces, parte del ejercicio es plantearnos, bueno, ¿qué pasa con la orquesta como ente? ¿Qué va a suceder en el futuro? Y qué nuevas posibilidades se abren para los directores, para los músicos, para los intérpretes, para nosotros como administradores de las orquestas. Creo que es fundamental tocar estos temas. Entonces, pues agradezco mucho a la Fundación Nacional Batuta y a todos los que se unieron a esta iniciativa, y como decía María Claudia, pues sí esperamos poder seguir dándole mucha relevancia y mucho impacto a todo esto que conversamos en estas sesiones. Sabemos que ha sido un año difícil para todos, lleno de actividades, y cada vez es más difícil conectarse a muchas cosas, pero creemos que lo que se ha generado aquí vale la pena recogerlo, capitalizarlo como un aprendizaje y seguirlo trabajando en el futuro. Así que muchas gracias a todos por participar, maestros, por aceptar la invitación, y pues le doy la palabra al maestro Carlos Andrés. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, María Claudia. Muchas gracias, Juan Andrés. Muy generoso siempre con sus palabras. Gracias por permitirnos esta plataforma de conversación. Como siempre, empiezo diciendo, soy el privilegiado oyente que tengo la oportunidad de conversar con todos. Entonces, pues muchísimas gracias por esto. Maestro, siempre es un placer poder verlos, poder conversar con ustedes. Mientras voy haciendo una pequeña introducción para saber de dónde se conecta cada uno de nuestros invitados, me gustaría proponer esta pequeña encuesta. Si les puedo pedir a todos los oyentes que nos ayuden tratando de visualizar cuál es la edad de los que están escuchándonos, de dónde provienen, de dónde se están conectando, para darnos una mejor idea de cómo podemos guiar la conversación de aquí en adelante. Entonces, la voy a dejar aquí un par de minutos mientras estamos conversando. Y bueno, en cuestión de introducciones, creo que los nombres que nos acompañan en el día de hoy tienen suficiente introducción. Sin embargo, me gustaría saludarlos uno por uno en el orden en que los tengo en la pantalla, sin más avientos. Entonces, maestro Carlos Ágreda, muy buenos días. Le voy a pedir también el permiso de que, como somos tocayos, que nos tutiemos. Yo sé que viniendo de Bogotá, pues es un poco más formal, pero ¿de dónde se conecta hoy? Un placer poder saludarlo una vez más. Maestro, muchas gracias. Me conecto desde Albany, Nueva York. Estamos a -3 grados y está nevando. Y estoy muy emocionado de estar, para ser parte de esta conversación. Muchas gracias. Qué maravilla. Sí, ya se empieza a notar, mientras más al norte, más se nota que viene la Navidad, ¿no? Espero que tenga oportunidad también de hacer su par de natillas y buñuelos, si se ofrece la oportunidad, por supuesto. Sin duda. Seguimos, maestro Juan Pablo Valencia, nos estaba chicaneando un tanto con el fondo de pantalla no es virtual, es en serio. Muy buenos días, siempre un placer poder saludarlo. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenos días, maestro Carlos, y un saludo para todos. Estoy conectado desde Santa Elena, Antioquia, aquí un corregimiento de Medellín. Y un placer hacer parte de este panel y esta conversación. Muy bien, yo tengo en primera persona conocimiento de que está bastante ocupado, entonces muchas gracias por hacernos el espacito para que podamos conversar, realmente es un privilegio. Y terminando la presentación, mientras los oyentes van respondiendo a la encuesta, también tengo la oportunidad, con el maestro Ricardo Jaramillo, compartimos que estudiamos en la misma escuela en Michigan State. Entonces, pero no hemos tenido oportunidad de trabajar tan de cerca. Maestro, siempre es un placer conocer de primera mano que está usted teniendo una muy buena vida. Se le nota rejuvenecido. Hola, Carlos Andrés. Me alegra mucho verte, me alegra verlos a todos. Gracias por las palabras, me animan realmente. Estoy en Bogotá, siguiendo la idea de todos, terminando actividades de trabajo y bueno, muy contento de estar con ustedes y hablando de estos temas que tanto nos interesan. Maravilloso, siempre va a ser un placer escucharlos. Voy a terminar la encuesta y compartirla con todos para que ustedes pues, también se puedan dar una buena cuenta de con quién estamos conversando. La mayoría de los que nos están escuchando están viviendo en Colombia o se conectan desde Colombia, digamos que un gran porcentaje desde Bogotá.
El promedio de edad está entre los 25 y los 34, la mitad de los que nos estamos conectando. Y esto no es que vamos a acomodar lo que vamos a decir, sino que ya podemos tener una idea de quién nos está escuchando. Y la mayoría tiene estudios formales en el tema de la dirección orquestal. Un 65% son hombres y estamos listos para hacer nuestra conversación. Esta es, como bien decía María Claudia, Juan Andrés, esta es nuestra quinta conversación, nuestro quinto webinar. Hemos tenido oportunidad de discutir con también eminencias de la dirección en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué debería tener en conocimientos básicos un director? ¿Cómo debería ser la vida y la actitud, el diario vivir de un director? ¿Cómo se imagina el director como un líder? Y hoy tenemos la oportunidad de discutir cómo nos vemos las posibilidades que tiene el oficio y el arte de dirigir una orquesta de aquí hacia el futuro. Entonces, se me ocurre, el formato es siempre, lanzamos una pregunta, nos damos la oportunidad de responderla y de acuerdo a lo que vamos escuchando, pues continuamos nuestra conversación. Quiero invitar a todos los que se están conectando en este momento, utilicen el sistema de las preguntas que nos ofrece la plataforma de Zoom para que no solamente los que están invitados para conversar puedan verlas, sino que podamos conversar y responderlas en vivo. Entonces, en cualquier orden, quien se sienta un poquito con más energía para empezar, la pregunta que se me ocurre para empezar es: el proceso de dirección de orquesta hasta recientemente estuvo a veces separado de los procesos de educación, pero con mayor fortaleza en los últimos años se ha conectado la visión del director artístico con la misión de educar a la comunidad, a las futuras generaciones en las actividades orquestales, actividades musicales. ¿Cómo ve cada uno de ustedes esa labor y en qué aspectos sería importante que nos enfoquemos más como directores en cualquier establecimiento artístico en la educación de las futuras generaciones? Casi siempre les da susto, entonces empecemos al contrario de como hicimos las introducciones. Ricardo, ¿quisieras introducir esta sección? Bueno, claro, es muy interesante lo que tú dices. Digamos, los procesos de educación cada vez se exige más que el director sea un educador. Hay varios puntos. Creo que en primer lugar, la sociedad tiende a alejarse de la música que nosotros hacemos. Y si bien la renovación debe ser constante, pues aún más en este mundo donde, digamos, sí, la música de orquesta no es la música que consume todo el mundo comúnmente. De otro lado, también desde adentro, desde los músicos, los procesos juveniles cada vez son más exitosos y más reales. Entonces, no solo hacia afuera, sino hacia adentro es necesaria la educación. Yo pensaría que digamos que la continuidad es fundamental. Es muy común tener, digamos, actividades orquestales en las ciudades a donde esa orquesta pertenece y verse reflejada en números de conciertos o en visitas a diferentes localidades. Pero creo yo que eso puede ser un sofisma. Yo pensaría que a la manera de muchas ciudades que están más organizadas que otras, en donde hay microcosmos, por decir algo, los niños van al colegio en el barrio donde viven, pensaría yo que lo que deberíamos hacer es no tratar de cubrir un número enorme de lugares y de personas, sino enfocarnos en esos microuniversos que tiene cada ciudad para lograr una continuidad. Y de hecho ya me estoy extendiendo un poco en la pregunta, pero estoy diciendo lo que pensaría yo que es lo principal en un proceso de educación. Muy bien, entonces, si entendí correctamente, ¿te parece que en lugar de tratar de cubrir la mayoría de los posibles estudiantes que escuchen un poco, concentrarnos en un grupo y darle seguimiento durante un mayor periodo de tiempo?
Yo diría que sí. Digamos, el concepto de comunidad dentro de la ciudad. Y, y- y, de hecho, creo que las orquestas, digamos, bueno, no es común, digamos, en Bogotá están naciendo orquestas, pero en general, digamos que creo que podríamos contar con un mayor grupo de grupos orquestales para atender a diferentes sectores de la comunidad y para lograr resultados concretos y no lo que muchas veces puede decir alguien de un barrio, es decir, sí, como si fuera un ovni. Sí, no, la orquesta tal me visitó hace 2 años, no, fue increíble. ¿De qué se acuerda? No, no de mucho, pero fue increíble. Algo así. Entonces pensaría Ya. que la continuidad es fundamental. Muy bien, continuemos en el orden inverso. A mí me gusta que sea cancrizante de vez en cuando. Juan Pablo, sobre todo porque vivió durante todos los procesos educativos que la ciudad de Medellín ha liderado y hace parte en este momento de una orquesta en Medellín. Entonces, creo que tu punto de vista también puede ser bien interesante para todos. ¿Cómo ves esa visión o esa posición del director de orquesta liderando también o co-liderando los procesos educativos para las futuras generaciones? Bueno, Carlos, yo creo que estoy muy de acuerdo también con Ricardo con relación a que el director está llamado en cierta manera a ser un constante educador. En estos momentos yo creo que la gran reflexión es que hay que ser consciente de las herramientas pedagógicas. Hay que ser conscientes también de que el nuevo perfil de los músicos, no solo del director, sino también de cada integrante de una agrupación, tiene que tener una herramienta pedagógica, no solo es intérprete. Yo creo que en estos momentos eh, y en la evolución que estamos teniendo también en Colombia, más que todo para poder llegar de una mejor manera y con una información consciente y coherente, es importante que ese ítem de la pedagogía no sea un término extraño. Entonces, desde el margen como directores, yo creo que nosotros efectivamente hay que tener, he visto, y cada vez con las nuevas tecnologías también, creo que nos invita y es un reto al tema de la comunicación. Cada vez, eh, cada vez el director pasa no solo a ser una persona supremamente importante desde la parte de planeación artística, sino también desde lo conceptual, del por qué, Ujú. el por qué lo que se eligió, qué repercusión tiene ante todo en una frase o que siempre, unas palabras que siempre está, que nos siguen en cada proyecto artístico y es la formación de públicos, cómo formamos públicos y qué significa eso en estos momentos. Y entonces con las nuevas tecnologías, creo que la parte de comunicación ya no solo pasa desde lo auditivo, sino también desde lo verbal. Y no solo pasa dentro de la orquesta, sino por fuera de ella. Entonces, ¿qué rol tiene, o sea, lo que nos está exigiendo también esa interacción constante con el público, esa cercanía que previa a los conciertos, el cómo preparar eso, cómo hacer ese ritual, entre comillas, dado el caso de que las personas sientan que van a ir a disfrutar un concierto que tiene otros componentes que ya se prepararon previamente. Entonces, efectivamente siento que el rol del director cada vez es más retador por eso, porque no solo está pensando en lo artístico, en todo lo que conlleva conceptualmente lo que significa la música, sino también más hoy en día en cómo eso se tiene que conectar con la formación de públicos, con amar la música que estamos haciendo, que eso es otro de los temas, por ejemplo, que Ricardo nos expresaba frente a esa lejanía que es natural y más que todo en nuestra cultura, pero que ese es un reto también, se vuelve un reto bastante interesante para todos. Entonces es esa mezcla donde tenemos que estar siempre como muy dispuestos y ante todo inquietos por cómo se Ujú. están moviendo todas las situaciones. Entonces, si entendí correctamente, la visión que tienes es aprovechamiento de la tecnología al uso al público en general, no tan específicamente a los chicos que están en un programa educativo
¿Es más o menos a lo que quieres? Yo mezclaría las dos cosas. Yo creo que cada público específico tendría que tener una comunicación específica, pero lo importante es realmente ser conscientes de cuál va a ser el enfoque de cada línea. O sea, no desmeritar una a otra, sino estar atendiendo todas a la vez. Muy bien, muchas gracias. Pues desde un punto también bastante privilegiado, maestro Carlos, su merced está liderando un proceso educativo de alto turmequé, como se le dice en la tierra, allí mismo en Estados Unidos. Desde el punto de vista de lo que está en este momento liderando, ¿cómo ve esa transición? Quizá no es tan transición, sino que es mancomunado. Tiene que uno tener parte de la personalidad pensando en una carrera profesional y parte también liderando los procesos. Su punto nos atrae o me atrae bastante poder conocer su punto de vista. Muchas gracias. Sí, pues definitivamente estoy muy de acuerdo con maestro Valencia en lo que estábamos hablando de los tipos de audiencias, si se puede decir así. Digamos que el director como educador, yo creo que se puede dividir digamos, dos mundos. El mundo de lo que mencionaba maestro Botero al principio sobre educar o, digamos, atraer a nuevos públicos, o lo que el maestro Valencia decía, formación de públicos. Y también el tema de cómo el director puede tener parte en el rol de educación de músicos profesionales. Entonces, yo creo que en el tema de educación de públicos, a mí me parece que eso ha sido un concepto elitista, se puede, desde mi punto de vista, y mucha gente, digamos que es un tema controversial cuando yo empiezo a hablar de esto, porque tener la orquesta, lo que decía el maestro Jaramillo, como un ovni en la comunidad, como aquello que no hace parte de mí. Llego yo al concierto como público por primera vez y me emociona tanto después del primer movimiento que aplaudo y resulta que recibo bullying por aplaudir después del primer movimiento. Abro las notas de mano y no entiendo qué es el primer tema ni la modulación a la dominante. Y es el lenguaje que utilizamos en el marketing. Entonces, digamos que el concepto mismo de educación de públicos, formación de públicos, aquí en Estados Unidos se habla mucho de eso, de educar al público, como si el público estuviera ya en un nivel menor, ¿no? Como si la orquesta estuviera encima imponiendo lo que debe. La educación de público se ve, cuándo aplaudir, cuál es el protocolo de vestuario, cómo comportarse y todo esto, ¿no? Digamos que ese tipo de educación es algo que me parece a mí, en mi opinión, elitista. Entonces, cuando pensamos en el siglo XXI y en la realidad de la música sinfónica en nuestras sociedades, tenemos que empezar a rediseñar estos paradigmas de lo que es la orquesta. Son paradigmas que fueron muy válidos en el siglo XX, pero hoy en día yo creo que hay que tumbar esas barreras de cómo conectar con el público. Digamos que esas barreras, digamos que nos hacen ver casi que encima, en vez de hacer la comunidad parte de la orquesta. Y digamos que en el tema de músicos, educación de músicos formales, como usted mencionaba, yo dirijo aquí una orquesta juvenil, son chicos pues muy talentosos, y interesantemente, muy pocos de ellos deciden dedicar su vida a la música. Digamos que hacen parte de la orquesta más como un enriquecimiento, digamos, holístico de su vida. Y digamos que ahí es donde también el director, dependiendo de qué tipo de orquesta se hace, digamos que tiene un papel más bien de inspiración, digamos que la visión a largo plazo, la visión sólida de lo que la orquesta debe estar haciendo en la comunidad es algo que va a ayudar. Por ejemplo, en una orquesta profesional, muchos de los maestros, músicos de la orquesta son profesores de estudiantes en formación. Y yo creo que el papel del director
con la batuta, dirigiendo estos maestros profesionales, es una oportunidad gigantesca para establecer estas conversaciones con maestros universitarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la música clásica se considere de otra manera? ¿Qué es lo que hace falta? Música clásica es el mejor término. Digamos que todas esas conversaciones es una gran oportunidad que tiene el director a la hora de dirigir orquestas profesionales y también orquestas juveniles como yo tengo la oportunidad de hacer ahora. Muy bien, ¿usted tenía preocupación de que fuese problemática la conversación o que hubiese controversia? Pero lo que noto es que los tres están muy de acuerdo. Yo estaba contento porque sí iba a haber controversia y no. Pero yo sí quiero decir algo. Adelante, adelante. Me parece interesante lo que dice Carlos sobre lo implícito, como lo peyorativo que está en el término de educar públicos, como de entrada poner al público debajo. Creo que sí hay una necesidad, o mejor, el público no tiene familiaridad con esta música. Entonces, reuniendo las opiniones de Carlos y de Juan Pablo, digo que una vez más, como la renovación no es que, o sea, ya está inventado, pero es necesario hacerlo, creo que lo fundamental es la cercanía. O sea, que por ejemplo, lo que dice Carlos del tema A, el tema B, la modulación, son términos muy complicados para una persona que no los conoce, pero realmente está en el grado de cercanía de los intérpretes. Se nos congeló la conexión. Y Nos toca con un tanto de paciencia. Ricardo, discúlpame. Se nos cortó la conexión y cuando dijiste cercanía con los intérpretes, te dejamos de sentir cercano. Y eso que el soy hecho yo que está al de menos que el 3. público sí pueda aproximarse a esos conceptos. Estrategias elementales, conocidos, y como en el departamento. Y de pronto ya no está con nosotros. Apenas dijo la cercanía de los músicos. Estoy seguro que la dificultad de la conexión la podremos resolver pronto. Mientras tanto, digamos que me da pie para hacer la siguiente pregunta, porque precisamente, y a eso me refiero, que no parece que haya mucha controversia entre los panelistas. La controversia quizá va hacia otros aspectos, pero ya que estamos en esa misma línea, ahorita en estos momentos tenemos una dificultad real, tangible, y es el acercamiento a los públicos porque la pandemia no nos lo permite. Nos crea una distancia y tenemos que echar mano o hacer uso de tecnologías que quizá nos pueden abrir puertas a esa cercanía con el público de la que estaba hablando tan brillantemente Ricardo. Se me ocurre hacerles la pregunta, en esas tecnologías, ¿qué creen ustedes que podemos hacer uso o cuál tecnología ustedes hacen uso de una manera regular pensando en acercar su conversación al público? Maestro, pues es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba hablando el maestro Jaramillo. Yo creo que mi posición estaba un poco incompleta porque yo creo que la tecnología es lo que completa esta solución. O sea, en mi punto de vista, en el siglo XXI tenemos muchas formas de utilizar la tecnología. Las orquestas hoy en día están usando mucho la tecnología, más que todo en el departamento de marketing, utilizar, digamos, las redes sociales para conectar con todo esto.
lo cual me parece súper bueno. Y cada vez el lenguaje, lo que yo estaba hablando, el lenguaje de marketing se está adaptando mucho a estas nuevas generaciones, a los 5 segundos de video que tienen que ser efectivos, a lo visual que tiene que ser, digamos, un post de Instagram para captivar y inspirar a los públicos a interesarse en la orquesta. Pero también yo creo que la tecnología, sobre todo en esta pandemia, nos ha ayudado, nos ha enseñado que tenemos muchas herramientas para crear música, no tanto como plataforma, evidentemente la plataforma del concierto, del teatro de concierto en persona es algo que nos tocó poner pausa, Ujú. entonces nos dimos cuenta que tenemos otras plataformas y todo el tema de conciertos virtuales, inclusive lo que pasaba, digamos, en abril, en mayo, donde todas las orquestas empezaron a hacer este tipo de concierto virtual, ¿no? De tipo cuadrícula, ¿no? Donde cada músico grababa desde casa. Esas plataformas estaban casi que inexploradas. Y hoy en día ya que los músicos pueden tocar juntos en un teatro y grabarse y después hacer digamos, un streaming a una audiencia virtual, digamos que es también algo que estamos explotando mucho hoy en día. Pero yo creo que también el tema artístico y utilizar la tecnología como un puente entre el público y el arte. Por ejemplo, estoy trabajando en estos momentos en un proyecto que estamos, es una semilla de proyecto donde el 2021 es el año donde estamos queriendo que el público vuelva a los teatros. Porque yo, en mi opinión, estoy convencido que la música en vivo tiene un poder pues inigualable. Pero la tecnología puede ser parte de eso. Por ejemplo, este proyecto del que estaba hablando, haría una forma de una pieza, la idea es comisionar una obra a un compositor o varios compositores, una obra que sea flexible, en la que, por ejemplo, el público desde su silla en el teatro, ¿no? Baje una aplicación en el celular y vaya votando, digamos, a cómo la experiencia sinfónica se podría transformar. Y esa, digamos que inteligencia artificial estaría ¿cómo se dice? Coleccionando toda la información del público y después pasarla al iPad que tiene el intérprete o la orquesta que tienen ahí, porque también ya no se utilizarían partituras de papel, sino en un iPad con una app que uno puede poner ahí las partituras. Entonces, digamos que esa interacción directa entre el público a través de la tecnología, marcando, digamos, o moldeando la pieza, el arte mismo también es algo muy interesante. Entonces, yo creo que la tecnología se puede sacar provecho tanto en el marketing como estamos ya haciéndolo, las plataformas como también lo estamos haciendo gracias a la pandemia, pero también desde el punto de vista artístico y hacer que el arte mismo se moldee por Y la para aclarar, tecnología. digamos, mis ideas, mis propias ideas, ¿esta es una iniciativa que tienen en este momento con su orquesta? No con mi orquesta. Bueno, con mi orquesta tengo otra iniciativa, que es aprovechar la división, porque yo tuve que dividir la orquesta de 100 músicos en 3 orquestas de cámara. Yo tengo, digamos, la curiosidad de componer música y estoy escribiendo una obra para 3 orquestas distanciadas, ¿no? Entonces, es sacando provecho de las Muy limitaciones. bien. Pero bueno, eso es otro tema y me alegra ver al maestro Jaramillo Sí, de está vuelta. conectado. Sí, dándole paso al Stockhouse en criollo, que me gustaría preguntarle a Ricardo directamente. Alcanzamos a escucharte hasta que dijimos que querías explorar más la cercanía de los músicos con el público. Y a partir de ahí empezamos a conectar qué tal esas tecnologías nos pueden permitir la oportunidad de conectarnos. Pero ya que estás con nosotros una vez más, si quieres completar la idea anterior o continuar con esta nueva línea de pregunta. No, prefiero que continuemos la idea de Muy de bien. la tecnología. Me parece muy bien, gracias. Muy bien, entonces, Juan Pablo, yo lo vi con la palabra ya saliendo. Adelante, ¿qué crees que esas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, que están disponibles ya, nos puedan ayudar en este proceso de acercarnos al público?
Bueno, yo considero varias cosas importantes. La primera es darnos cuenta que lo que nos pasó nos dio un vuelco completo a ser conscientes de que la sala de conciertos ya no solo es presencial, sino virtual. O sea, también tenemos una sala de conciertos virtual. Y ahí la gran pregunta es cómo generar esa mística de un concierto en la virtualidad, ¿cierto? Eso ha sido otro gran reto que, que se tiene que ir alimentando día a día. Eh, una de las cosas muy importantes que la tecnología o yo creo que todavía hace falta, todavía no ha llegado la tecnología que permita una sincronía exacta, una conexión prudente. Yo creo que eso también va muy ligado a que cada músico tendría que tener prácticamente un estudio de grabación en su casa para lograr la parte sonora, la captación, o sea, el detalle. Yo creo que todavía no existe una plataforma, o sea, todavía la tecnología yo creo que está en construcción y por lo tanto siento que ahí viene la gran fortaleza de la presencialidad todavía de nuestras orquestas, que aunque todavía no, eh, el tocar juntos todavía no pasa. Y eso pasa ya es de manera artificial, que ha sido otra de las grandes eh, incógnitas que me ha dejado es esta pandemia, y es que, claro, uno como director y con todos los procesos y desarrollo de contenidos que hemos tenido desde la Filarmónica de Medellín, pues me acerqué a un mundo que era desconocido para mí, y era precisamente lo que hacía el productor. ¿Qué significaba ese programita de Logic? ¿Qué tenía el Logic? Me doy cuenta de que hay un banco de instrumentos gigantesco donde prácticamente ahí suena la orquesta, ¿cierto? Eh, y entonces la tecnología, si bien es una gran herramienta que nos ha permitido también llegar a un público que muy probablemente nosotros no llegaríamos. Y yo creo que esto va no solo desde los procesos profesionales, sino también desde los procesos de formación infantiles, juveniles, que sus resultados tienen una mayor visibilidad, un mayor alcance, ya no solo local o regional, sino que esa sala de concierto pasa a ser una sala de concierto internacional al alcance de todos. Entonces, eso es una ventaja, una gran ventaja, y es que puede unificar, puede unir familias, puede invitar a disfrutar de otra manera y a llegar a unos públicos que muy probablemente nunca habían estado en un teatro. Y de ahí viene el gran reto, y es, venga, ya nos conoce, ahora conózcanos en nuestra casa real, a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Cómo es su experiencia? Ese es el gran reto que se tiene, de cómo invitar a que se viva esa experiencia. Y teniendo en cuenta eso, yo creo que entonces que la tecnología ha sido un recurso muy positivo. Sin embargo, hay cosas que todavía no se logran, y lo que se logra hay veces pasa la artificialidad, y es esa gran pregunta que yo también me hago, y es, puede ser como la perfección, o sea, que suena bonito, tiene que sonar bonito, tiene que sonar afinado, hay tantos que, claro, en cierta manera hay veces este campo tecnológico, uno da un botón y, ¡pum!, y unifica todo y hace que realmente como el maquillaje completo. Y está bien, o sea, eso siento que ayuda pues para tener una buena percepción, pero lo que hay dentro, lo que se transmite, el sonido, la manera de tocar, todo el detalle artístico que se logra en la presencialidad, todavía no, todavía es muy difícil lograrlo. Así que es una gran herramienta, nos ayuda a acercarnos muchísimo más, falta muchísimo por desarrollar. Ha sido un privilegio encontrar de que esto nos mantuvo visibles. Eso es muy importante, que los procesos culturales, la tecnología, los procesos se apalancaron de la tecnología para mantenerse visibles, y digo apalancaron porque pues se vio haber hecho se vio haber tenido esto como desde hace mucho tiempo. O sea, pues hemos visto las plataformas de Digital Concert Hall, Medici TV, lo que hace la Metropolitan Opera, eso ya vienen desde antes. Ya hoy en día también hay una gran, yo creo que conciencia de que nuestros proyectos artísticos tienen que tener también ahí un gran aliado, que es los productores, el de la cámara, el del sonido,
y que todo lo que se haga, que es rico tener no solo para registro, sino para un registro bien hecho que se pueda difundir, porque hay veces pues se queda ahí, es como, cierto, lo teníamos como para el inventario, básicamente. Muy bien, Juan Pablo, ibas De con tu todo. conversación para donde ibas y de pronto lo último que me dijiste me da pie para una polémica sabrosísima y me preocupa para dónde pueda llegar. Cuando mencionas, por ejemplo, el Metropolitan Opera, que tiene gran plataforma para compartir lo digital, pero desde abril no han tocado una sola nota y no van a tocarla quizá hasta septiembre, si tenemos algo de suerte. Entonces empieza a volvérselo polémico. ¿Qué tanto nos está colaborando estas tecnologías y qué tanto, de hecho, nos Nos hace está afectando. obsoletos? Exacto. Para el, Yo para le... la, Oh, el perdón. planteamiento que tiene el Metropolitan Opera, que es hacerse visible hacia una comunidad, hizo que todos los músicos dejaran de tener un trabajo. Ahí se me ocurre una gran pregunta. Antes, maestro Carlos, quisiera No, yo quería, yo también para darle la palabra al maestro Jaramillo, es más que todo una pregunta, una cuestión, un cuestionamiento es sobre el futuro de la tecnología en nuestro arte musical. Estamos viendo un futuro artificial. Hay una serie muy chistosa de Amazon Prime que se llama Mozart in the Jungle, no sé si lo han visto, donde digo chistosa porque, digamos, es casi que una caricatura del mundo de la música clásica, pero hay un capítulo en el que traen a un robot que compuso una versión mejorada del final del Requiem de Mozart, y ese robot también dirige la orquesta, ¿no? Entonces lo paran ahí y es espectacular. El mejor el robot. director de la historia, el robot. Pero Ajá. resulta que es evidente que no es real, que es artificial, inteligencia artificial. Es evidente que el arte es, digamos, una característica intrínseca del ser humano como humano. Entonces yo creo que por eso Maestro Valencia mencionaba de los bancos MIDI, ¿no? De todos estos software que uno puede crear orquesta. Y realmente ahí es donde está la diferencia entre la atracción del público. No hay absolutamente ninguna comparación entre ver una orquesta en vivo con estos músicos moviendo sus corazones, llenándome el alma de arte con música, que digamos poner digamos un violín electrónico, o no de electrónico, sino un sonido MIDI o computarizado. Entonces mi pregunta y cuestionamiento ¿es el futuro artificial o es la tecnología una herramienta que vamos a utilizar nosotros como humanos para acercarnos y expandir, digamos, el mundo de la música hacia el futuro? Por eso creo que esta conversación se conecta también con el planteamiento inicial de este webinar, que es cómo se imagina este director el ser el futuro de la profesión. Ricardo, tanto Juan Pablo como Carlos han tenido oportunidad de hacer una orquesta virtual y una orquesta presencial. Ya nos contaba Carlos que tuvo que dividir la orquesta en tres partes o tres orquestas y que ha tenido una combinación como mixta. El mismo Juan Pablo lo he visto también dirigiendo en vivo y haciendo toda esta aproximación al mundo de la producción sonora que nos comentaba hace un momento. En el caso tuyo personal, ¿qué oportunidades o qué tanto has tenido oportunidad de hacerlo de manera virtual y qué tanto de manera presencial? He hecho las dos. Con mi orquesta hemos hecho muy poco trabajo porque somos una orquesta independiente, entonces no tenemos todavía una presión. Pero también hemos tenido fortuna, hemos hecho algunas grabaciones de música de cámara y estamos a punto de sacar una grabación que muy generosamente fue auspiciada por la Filarmónica de Bogotá en apoyo a los orquestas independientes. Hicimos una grabación presencial con 48 músicos. Fue el número máximo que pudimos tener. He tenido las dos. He podido constatar lo que se dice generalmente el sonido de orquesta.
Y qué tan desafortunado que cuando estamos Y es que hablando de la tecnología, multiplicidad del sonido, maravilloso sonido grupal, interesante, y es la posibilidad de manipular las grabaciones individuales para resultados que se dirijan a la perfección. Perdón, así es. ¿Me fui otra vez? lo último que Dios, dijiste, ¿me muy oyen bien. ahí? ¿Me oyes, Carlos? Ok. Que Juan Pablo decía que con la tecnología uno puede manipular esas grabaciones individuales y ofrecer un producto que puede sonar encaminado hacia la perfección. Pero una vez más, dentro de la virtualidad, esa cantidad de multiplicidad, incluso errores, hacen que uno llegue a ese sonido maravilloso que es el sonido en vivo. Entonces, para decir otras palabras más cortas, la tesis de que esa multiplicidad sí es lo que nos da el sonido de la orquesta. Pienso que el sonido en vivo, pues obviamente es irrepetible. Yo creo que todos estamos abocados a una necesidad de enfrentar una situación. Entonces hay que hacer lo mejor que se pueda con ello. Lo que he preferido es las grabaciones presenciales, en lo que más he podido, a un sonido en vivo o a la grabación de un concierto, más que a la producción de algo absolutamente virtual que se pueda manipular y perfeccionar. Esa ha sido mi experiencia en estos meses. Muy bien, y porque la pregunta que iba a hacer para que nos instruyan y nos iluminen también con sus puntos de vista para los tres. Hablamos de que necesitamos una estrategia para invitar a nuevos públicos a que nos visiten en nuestras salas de concierto, que va a ser un proceso que se va a tomar varios meses, si tenemos suerte, varios años, si seguimos los lineamientos médicos de buena conciencia. La gran pregunta es, ¿cuáles son esas estrategias? Específicamente, ¿qué podemos hacer para hacer uso de la tecnología dentro de nuestro rol como directores para aproximarnos hacia un público, como decía Carlos hace unos minutos, sin que suene que los estamos hablando o por debajeando, pero al mismo tiempo iluminando la conversación de manera que se sienta que están creando una comunicación, una comunidad, como decía Ricardo. ¿Cuáles creen ustedes que pueden delinear las estrategias que están usando, que pueden ser muy exitosas o que se imaginan que podríamos usar y que no estamos apreciando en este momento? Yo quisiera escuchar la perspectiva del maestro Jaramillo porque lo que él ha hecho con la nueva filarmonía es algo admirable en el sentido que se concibe la música sinfónica desde un punto de vista más, pues digamos que más holístico, ¿no? Y todo el repertorio, las posibilidades, no solo de repertorio, sino también de teatros, de espacios donde participan. Digamos, hablando ya en un futuro donde la virtualidad, no estemos, digamos, en la pandemia donde nos toque hacer todo virtual. Me parece muy admirable el proyecto del maestro Jaramillo precisamente por cómo y se rompen estas barreras. Por ejemplo, el Grammy que se ganaron, con el concepto de géneros musicales. Toda la vida yo he estado cuestionándome por qué es que llamamos música popular y música clásica, cuál es esa división. Porque es que como músicos yo pregunto a todos mis compañeros músicos en la vida, yo les pregunto, ¿usted tiene un instrumento en sus manos todos los días de su vida? ¿Usted improvisa? Y 98% dicen no. Y digamos que todo este concepto de rigurosidad en la música clásica, y sobre todo como está percibido por el público, digamos que me parece que en el siglo XXI está siendo un poco más fluido y proyectos como el de la Nueva Filarmonía me parecen muy admirables y pertinentes por eso. Entonces, por eso quería yo escuchar la perspectiva del maestro Jaramillo. Claro, y si les Gracias, parece, Carlos. empezamos por allí, pero no crea que va a quedarse por fuera de la conversación, que no, le va a tocar responder Pues igual. yo agradezco mucho las palabras de Carlos y, y manifiesto, siento muy solo y no ocupado en mi trabajo. Yo también te sigo, Carlos, yo también, pero
me alegra mucho. ¿Me oyen? Ahora, cuando Dios mío. preguntaste que si te oíamos. Ay, Dios mío. Nada, que me alegro. ¿Me oyen ahí? No, Sí, yo me fui otra iba a vez. sugerir, Ricardo, si no te molesta y si no es tan complicado, que de pronto el video está consumiendo bastante de el ancho de la banda. Sí, te Perfecto. podemos escuchar perfecto y nos seguimos imaginando Hola, ¿ahí me oyes bien? te escuchamos perfecto. Perfecto. Adelante. ¿Me oyes bien? Ah, excelente. Nada, entonces muy rápidamente, que agradezco mucho las palabras de Carlos y que, digamos, a favor de la tecnología, digo que aunque a veces yo me sienta muy solo, y no lo digo de manera triste, sino ocupado en mis trabajos, pues veo que estamos todos conectados. Yo sigo de cerca el trabajo de Carlos, de Juan Pablo, tuyo, Carlos Andrés, entonces celebro esa cercanía que nos da la tecnología, así nunca hablemos. Carlos toca un punto muy importante, el de los límites y el nivel de flexibilidad, que creo que no ha sido una de las características principales del músico clásico. Pero debemos recordar, por ejemplo, para hablar del término popular y la otra música que no es popular, desde el inicio de las sinfonías, esa alimentación de la música popular en la música sinfónica está presente. Los terceros movimientos de nuestras sinfonías antes eran bailes populares. Entonces, siempre la música popular ha alimentado la música orquestal, el nacionalismo, etcétera. Entonces, nos retan, diría, esa posición rígida de lo que debe ser y de lo que debo mantener, porque eso fácilmente se empieza a romper. Y cuando pregunta Carlos qué es popular, qué no lo es, por ejemplo, el disco con el que ganamos el Grammy, la música de Samuel, es una música escrita para orquesta, que reúne nuevas tendencias de la composición con raíces de música popular. Entonces, ahí, digamos, hablar de que esto pertenece o no pertenece es mucho más difícil. Recuerdo, por ejemplo, con mi novia una anécdota cuando iba a participar en el Grammy. Me dijo, bueno, ¿y en qué categoría lo vas a escribir? Yo dije, pues, en música clásica. Y me dijo, ¿y tú vas a hacer eso para perder? Debes estar en jazz. Y yo le dije, no, es que esto no es jazz. Además, si me meto en jazz, pues me acaban los jazzistas porque eso sí va a ser jazz completamente. Esto es música clásica. Entonces, bueno, finalmente pues ganamos. Entonces es como un espaldarazo a romper ese tipo de barreras. Olvidé el otro comentario que hizo Carlos, solo me quedé en el punto de música popular y música no popular. No sé si me recuerdas de qué más Sí, estabas hablando. la pregunta porque vemos que nuestro público en el día de hoy, específicamente el que se está conectando, es entre 25 y 34 años de edad con cierta formación profesional o con una formación sólida profesionalmente. Entonces, era más o menos conocer de parte de los tres cuáles son las estrategias que usan o podríamos usar en cuestión tecnológica para acercarnos hacia un público y traerlo conocernos, a establecer un sentido de comunidad con ellos. Yo digo algo muy corto y aprovecho las palabras de Juan Pablo, que creo que dijo dos cosas muy valiosas. La primera es que en vez de estar en una sala de conciertos donde pueden caber 1.500 personas, 700, 3.000, tenemos un público potencialmente eh, mucho mayor en ese sentido. Entonces, el grado de cercanía, de nuevo uso el término de cercanía, es fundamental. Entender que el concepto de concierto ya no será este común en el que yo llego, me cambio, salgo, hago mi cosa y me devuelvo a mi casa, sino realmente tengo una labor antes del concierto y después del concierto muy importante para lograr conexiones con el público. Si bien se acostumbra tener charlas antes de los conciertos, indudablemente la conexión que nos da la tecnología en números nos propone
una nueva perspectiva. Y de nuevo utilizaré la pantalla. Maneras de conocer qué piensa la gente y qué le puedo ofrecer antes y después del concierto. O crear una estrategia de conversación con ellos. Digamos, Juan Pablo, si te parece, te toca el turno que Claro, nos sí. compartas qué estrategias han sido exitosas con tus proyectos. Pero antes, le quiero recordar a todos los que están asistiendo a este webinar que nos hagan sus preguntas o les hagan sus preguntas a los maestros invitados utilizando la función de preguntas o durante el chat. Si no nos hacen preguntas, nosotros seguimos conversando nuestro tema, pero también me interesa que podamos responder sus inquietudes. Adelante, Juan Pablo. Bueno, no, muy de acuerdo con todas las opiniones que se ha ido hasta el momento. Yo creo que esta gran pregunta de qué estrategias hay para acercarnos es una pregunta constante. Yo creo que no hay una verdad absoluta ni una respuesta directa en estos momentos. Yo creo que está abierta y estamos un poquito a prueba y error. Realmente eso es lo que está pasando, yo creo, con el término que estamos utilizando tanto el día de hoy de cercanía con el público. Estamos un poquito a prueba y error. Desde todos los proyectos que yo creo que cada una de nuestras instituciones ha sacado, yo creo que hay una sumatoria de muchas alternativas, desde podcasts, desde realmente generar una expectativa de lo que va a pasar, de presentar a los propios músicos, o sea, de que el público empiece a conocer quiénes son sus propios integrantes, entrevistar quienes han pasado por la orquesta. Yo creo que ha sido una serie de actividades que a la final es información, y es información que muchas veces no la estamos haciendo, no la estamos manejando con un lenguaje cercano. Yo creo que ahí es la clave, es tener un lenguaje cercano, efectivamente, como hablaba Carlos o como dio la opinión Ricardo. Yo creo que hablar técnicamente de que esto es A, que esto es B, que esta es la recapitulación, que este es el desarrollo. Hay veces hasta en los mismos músicos ni siquiera esa conversación pasa con la orquesta, porque uno muy probablemente la da por obvia, diría uno, ¿cierto? Pero también por el poco tiempo que se tiene para lograr un objetivo artístico, diría uno. Entonces, ¿por qué no vamos a ir con tecnicismos hacia afuera cuando realmente lo que nos interesa es conectarnos con lo que transmite la música? Que efectivamente, si esa transmisión va cercana también o se va compartiendo con el conocimiento real de lo que está pasando, pues maravilloso. Y me acuerdo muchísimo, por ejemplo, de programas que ya no existen, pero que a mí me marcaron. Por ejemplo, el Conciertazo. A mí me marcó ese programa en algún momento, cuando yo veía capítulos y me daba esa relación con los niños, el cómo se generaba ese puente entre la música académica y cómo se generaba al final, era cómo la disfrutaban o cómo se disfrutaba ese momento. Entonces, con ese tipo de experiencias, hoy en día yo creo que la estrategia principal es volver un lenguaje cercano lo que estamos haciendo, lo que nos apasiona, y que el lenguaje de la orquesta pues no sea algo tan omni, que yo creo que pasa es eso más que todo porque hay una elección y hay muchas personas que todavía no es que no les guste, sino que no han tenido la posibilidad de acercarse a este tipo de música, y eso todavía nos pasa. Entonces yo creo que lo que nos brinda la tecnología también es la posibilidad venga, también estamos presentes y ¿por qué no? Como lo comentaba Ricardo, que pues aprovecho y lo felicito también, y como tú lo decías, hemos estado, o sea, tan cerca y tan lejos. No nos hablamos mucho, pero sí, nos seguimos nuestros trabajos también. Y es eso, a lo que iba era, el mundo sinfónico también tiene una arista que ha sido las fusiones,
las fusiones con artistas que no son del mismo género musical. Entonces, a lo que voy es que la orquesta como agrupación no solo puede representar un ítem de género de música académica, la orquesta es una agrupación que le brinda colores, que brinda sensaciones y que brinda realmente, yo creo que el punto máximo de interpretación a cualquier género. Y hacia allá es donde tenemos que apuntar también. Entonces, recogiendo las dos intervenciones sobre este tema, da la impresión de que, en su opinión, es buscar ampliar el género de manera que podamos cubrir o llegar a más de la creatividad, la curiosidad del público, de manera de que se sientan ellos que estamos participando de su experiencia. Espero haberlos entendido correctamente. La pregunta que tengo y que me causa Yo curiosidad de que diría que nuestro no. público... ¿Perdona? Perdón que te interrumpí, pero es que tengo muchas ganas de decir un no. Y he invitado muchas veces a hacer conciertos de fusiones con otros géneros. Y la música popular me encanta. Pero recuerdo el comentario de un músico de la Filarmónica de Bogotá cuando trabajaba en la orquesta hablando del tema. Y es un comentario fuerte, pero sí está muy bien cuando se ambienta y estas personas gritan más que nadie, gritan nuestros nombres. Ven. Cuando volvemos a tocar música clásica, ellos no vuelven. Entonces, aunque sí soy partidario de las fusiones, Le cayó al maestro Ricardo de toda la ampliarnos, complicación de la señal. no basta eso para amor. Señor, ¿se cayó? Se estaba ¿Qué pasó? cayendo y justo es cuando vas a terminar que te escuchamos una vez más. Que Ay, siento Dios mucho que la mío. tecnología te esté afectando, pero intuyo que lo que estabas diciendo es que no necesariamente porque estamos explorando nuevos repertorios vamos a invitar al público a hacer la música que estábamos haciendo antes. O sea, quien va a escuchar un grupo de rock no se va a sentir tan interesado después a ir a escuchar una sinfonía de Beethoven o Brahms. ¿Ibas por ese lado? Pues voy a Eso asumir estaba que... diciendo. Yo le Perfecto, puedo... porque precisamente allí es donde está la pregunta que quisiera yo que llegáramos hoy. Es cómo nos imaginamos esta función de director hacia el futuro. Porque los tres han comentado crear una comunidad, crear un acceso a la comunidad, hacernos más cercanos, utilizar un lenguaje que sea asequible, que no esté por debajeando a nadie, que nos invite a entrar, pero hasta aquí vamos muy bien. Lo que quiero que se genere polémica es cómo hacemos para que esas buenas intenciones estratégicamente se conviertan en realidades. ¿Cómo hacemos para que nos imaginemos una orquesta que de verdad invite a nuevos públicos a que vengan a escucharlo y que ese público se mantenga? ¿Cómo hacemos para transformar todo lo que se publica en Instagram en un público que esté con nosotros? Hacia allá va la pregunta y hacia allá es donde quisiera que ustedes nos den desde sus puntos de vista guías de hacia dónde se van. ¿Qué estrategias han usado, qué han visto que funciona y qué estrategias no hemos usado que necesariamente tendríamos que echar mano en un futuro cercano? Se me ocurre preguntarle directamente al maestro Carlos. Muchas gracias. Sí, yo creo que o sea, es precisamente, digamos que, como usted dice, a donde está yendo esta conversación. Yo creo que entre más nosotros como músicos sinfónicos abracemos la evolución de la sociedad, abracemos la evolución de la música, digamos que más pues vamos a ser parte de eso. Digamos que yo he admirado y la razón por la cual nosotros tocamos música de Mahler, de Beethoven, de Mozart, de Bernstein o inclusive Stockhausen, como usted mencionaba, o maestros colombianos, es porque es relevante. Digamos que eso es digamos, nuestro papel también es preservar la relevancia
de la música de esa época. Y en esas épocas, estos compositores, estas orquestas, estaban respondiendo a los cambios que estaban sucediendo en sus mundos. Y yo creo que entre más nosotros abracemos a la evolución de la música, más vamos a tener éxito en ese sentido. Y yo creo que, por ejemplo, y no es un tema de que, ay, que vamos a hacer solamente reggaetón sinfónico, ni mucho menos. Y yo creo que el ejemplo del maestro Ricardo era muy bueno porque no es, digamos que la música ha evolucionado ya en un punto en el que la categorización de los géneros es difícil. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica también se habla mucho, sobre todo en Estados Unidos, de la problemática de la eurocentralización del repertorio y todo esto, pero entre más abracemos lo que decía el maestro Juan Pablo, que es que el público ama la música sinfónica, lo que pasa es que no se han dado cuenta de que lo aman tanto. Entonces yo creo que el tema, además de abrazar esa evolución, es también tener cuidado de utilizar estas tecnologías para que no se vaya a volver en algo artificial, como estábamos diciendo, porque es que ahí no hay nada que competir. Yo adoro, me encanta la música electrónica, yo escucho, me has dicho, trance o pop también, digamos Lady Gaga y todo esto. Ellos manejan la tecnología desde un punto artístico de una manera muy evolucionada, y cuando uno ve un video en YouTube o podcasts o, digamos todas estas cosas tecnológicas, digamos que es casi que nosotros como músicos sinfónicos estamos casi que en desventaja. Podemos nosotros abrazar y utilizar todas esas tecnologías para realmente, como sigo diciendo, abrazar lo que es nuestra arte, que es totalmente humana, que es totalmente acústica también, además de incorporar elementos electrónicos en ella, pero digamos que abrazar ¿cómo se dice? Integridad de lo que nuestra arte puede ser. Y me parece muy interesante, digo que tener cuidado de no sintetizar la cosa, y por eso preguntaba en un momento antes que qué tan artificial queremos que la música o las artes sean, o qué tan humanos queremos que sea la situación. Muy bien, se me ocurre, escuchándolos a los tres, una estrategia que me gustaría escuchar su opinión directamente enfocada a estas personas que nos están escuchando hoy en sus proyectos bien cercanos que tienen posibilidad de actuar inmediatamente. La idea es, y va en línea con lo que Ricardo pues, no solamente ha logrado, sino que hizo con ese CD. ¿Qué tal trabajar con los compositores para articular los géneros que pueden ser más cercanos al público con la música que nosotros estamos tocando? Muchas veces, cuando, por ejemplo, me llegan a mí obras que ya están compuestas y que encuentro que podrían empezar a ayudarme estratégicamente a acercar la orquesta con el público, qué tan posible, qué tan factible o qué tan prudente lo consideran trabajar con un compositor desde el principio del proceso de composición? El maestro Carlos compone, entonces él pues tiene, digamos, una facilidad ya añadida, que no tiene que juntar dos cabezas a pensar en lo mismo, imagino, ¿no? Pero, qué tan posible encuentran ustedes esa conversación con un grupo de compositores en el que no solamente comisionemos obras para que la orquesta las haga, sino que las comisionemos con esa idea, esa estrategia en mente, de cómo podemos articular diversas formaciones, inclusive incorporar ballet, incorporar actuación, incorporar voces? Pero me gustaría preguntar específicamente, Ricardo, ¿cómo llegaste a la decisión de hacer el CD con el que ganaste los premios y, pues obviamente el reconocimiento a esa labor? ¿Fue una conversación que nació de ti? ¿Fue una conversación que nació del compositor? ¿Y cómo pueden otras personas articular esa misma idea? Voy a tratar de hablar muy rápido. ¿Me oyen ahí? Perfecto. No, no. Bueno, hablaré con 3 palabras. Fue una iniciativa mía. Hablé con Samuel Torres, que era amigo mío de toda la vida. Le dije un día, Sammy, escribe una obra para percusión y orquesta, y él entregó una obra para 8 congas y orquesta. Lo que hice después de eso fue invitarlo a varios conciertos, tanto dentro de Colombia como fuera de Colombia. Y cuando no teníamos posibilidad
de hacer la obra inicial, como nos ocurrió en Londres y en Berlín. Él dijo, no importa, yo escribo otra, y yo escribo otra, y yo escribo otra. Y después de varios años, yo le dije, Sammy, tenemos material para un disco, entonces grabémoslo. Muy bien, pero me parece que es súper prudente para todos los que están escuchando que esa conversación con los creadores del repertorio nos La van a dar una intención del estrategia. compositor. También reconozco. Sí. Ricardo, te fuiste un momento y pensé en articular lo que estabas diciendo. No tuve ninguna intención de interrumpirte. No te preocupes. Pues respeto profundamente la obra del compositor. También reconozco que los procesos colectivos de creación existen. Me parece aventurado lo que tú dices, pero también me parece posible, absolutamente posible, como se trabaja, por ejemplo, en televisión. Digamos, los libretistas son un equipo de trabajo, como se trabaja en un equipo de rock, en un grupo de rock, por ejemplo, donde la composición puede ser colectiva. No me he aventurado a pensar en eso en la música clásica, pero me parece muy interesante. El peligro sería la excesiva concertación, que pueda, digamos, acabar la creación, pero si es para aportar, bienvenido. Sí, el proyecto que se me ocurre y que pues, la pandemia no nos permite hacer en los grupos en donde estoy involucrado es acompañar ese proceso de creación en donde el compositor pueda escuchar la obra en el momento en que la está componiendo. Entonces, no esperar, pues tuviste fortuna que un compositor sabe cómo quiere hacia el final, pero acompañarlo y empezar a escuchar segmentos, secciones, ideas, de manera que el compositor tenga la oportunidad de tener una retroalimentación. Esa es básicamente la pregunta. Algo así como se hace en Claro. varias orquestas de tener un compositor en residencia. Sí. Y Claro. maestro, y complementando, o sea, me parece interesante concebir la obra desde ese punto de vista, digamos que en la fluidez de género, ¿no? Pero también en la fluidez de medios, de Mm, tecnología. Lo que estaba por hablando ejemplo. yo hace un momento del proyecto que estoy concibiendo ahora es comisionar a un compositor una obra que sea flexible, o sea, una obra que necesite la tecnología como soporte, lo que decía, que el público esté sentado en el auditorio mientras la introducción sucede de la música, el músico está votando cómo quiere que la experiencia vaya siendo y esa colectividad después se analiza en inteligencia artificial y se traduce a las partituras que van a estar en un iPad y de esa manera digamos que el compositor está integrando la tecnología intrínsecamente dentro de la composición, dentro del arte. Y bueno, digamos que eso también es totalmente posible. Maestro, cuando tenga la obra, cuénteme cómo hace para que todos los iPads se mantengan al 100% de carga sin que se le dispare. No, sí, pues hoy en día, precisamente hablando de tecnología, conocemos que ya hay varias orquestas que están utilizando estas tecnologías de tabletas, ¿no? Que tienen, y hay muchas compañías desarrollando eso, inclusive editoriales hoy en día están sacando las partituras en digital y eso tiene una ventaja, pues porque el concertino cambia un arco y inmediatamente se le cambia toda la fila. Y eso está sucediendo. Entonces, digamos que por ese lado ya estamos bien. Ahora, el siguiente paso es cómo utilizar todas las herramientas tecnológicas que tenemos para la creación de arte y sobre todo para la inclusión del público. Sí, no solamente eso, el domingo vi un artículo en donde una app le muestra a uno la música en el iPad o en la tablet y cuando vaya llegando a los últimos compases, el app pasa la hoja al mismo, no hay que tener ni el Exactamente. pedalcito ni no sé qué. Bueno, pero eso son cuestiones ya de, como dicen en Estados Unidos, geeks. Pero Juan Pablo, porque no quisiera que termináramos, estamos acercándonos al final, aún he articulado las preguntas que recibimos en el chat dentro de lo que estamos conversando, pero los participantes están un tanto pasivos en el día de hoy. Bien sea en esta idea que les estaba proponiendo de trabajar directamente con los compositores en una creación que involucre o articule diferentes géneros en una obra sinfónica, o bien sea por las estrategias que has visto funcionando en la Filarmónica de Medellín y en los proyectos que lideras, o que quisieras que pudiéramos apreciar, que pudiéramos usar más. ¿Qué nos podrías decir así bien
enfocado a esa idea? Bueno, hay un par de detalles. El primero es que desde hace un par de años, bueno, realmente desde el año pasado, la orquesta tomó la decisión de nombrar un director en residencia. Y eso fue una experiencia muy interesante. Este año también la tuvimos, pero por cuestiones pues, de pandemia, la dinámica ha sido un poco diferente, pero, pero también ha traído cosas muy positivas. Por ejemplo, nuestro compositor este año compuso una obra para ser grabada desde las casas y con la intención de lo que significaba la pandemia, lo que estábamos viviendo. Entonces sí estoy completamente de acuerdo en que ese espacio por lo menos se mantenga en las agrupaciones. Creo que es bastante interesante tener una conversación constante con los compositores. En este caso, en la experiencia que he tenido con los dos, no ha influido el tema de dar recursos, de repetir, repita acá, quite acá, ponga acá. Creo que hemos respetado mucho la dinámica creativa de los compositores. Sin embargo, lo que sí ha ayudado muchísimo es en la exploración de los sonidos y de los efectos y, por qué no, también de la utilización de los mismos instrumentos de la orquesta para verificar bien en qué pasaje puede sobresalir más esto o aquello. Creo que ahí ha sido un laboratorio que a la final creo que es el término que va relacionado con la consulta que nos estás haciendo de compartir esa creación conjunta. Creo que es un laboratorio constante. Entonces me parece muy importante, ojalá que eso permanezca. Y quiero hacer una fe de rata porque veo que atrás se genera un poquito de controversia. No estaba incitando a que el formato orquestal obligatoriamente tendríamos que hacer todas las fusiones de géneros. No, simplemente y efectivamente aquí hay una invitación para todos, y es que nosotros somos los propios auditores, hay que partir desde ahí, ¿cierto? Como lo hablaba el maestro Ricardo en algún momento, que medio lo entendí cuando se nos fue en una de sus respuestas. Pero lo que sí es cierto era, lo que quería transmitir más que en términos generales, era el concepto de la orquesta como agrupación de punto de llegada, o más que de punto de llegada, de riqueza de sonoridades que le pueden brindar a, a la música en general, partiendo desde lo que somos y por lo que somos, ¿cierto? Con toda la música que vemos desde el siglo XVIII, XVII hasta la actualidad. Entonces ese es un poco mi fe de rata, y lo otro creo que ya fui bastante, traté de ser muy claro. Una cosita. Oh. Adelante, adelante. No, que me acuerda el maestro Valencia de una experiencia. Es que yo creo que si se concibe la música sinfónica como una experiencia total, desde que compro la boleta hasta que parqueo en el teatro, hasta que entro, o inclusive desde antes, desde que me entero del concierto. La Filarmónica Joven de Colombia creo que ha tenido mucho éxito en implementar esto. Me acuerdo hace unos años, esto es como para complementar, que hicieron, la Filarmónica Joven hizo Vida de Héroe con el maestro Andrés Orozco, y el maestro decidió proyectar, pues obviamente la Filarmónica ha sido siempre, ha tenido un gusto espectacular en integrar, digamos, la parte visual también en la experiencia de concierto, pero en esa vez se proyectó, digamos, unos subtítulos o sobretítulos contando, digamos, la partitura, las notas que Strauss, el compositor, había puesto, y yo creo que eso hizo la experiencia mucho más efectiva. Yo me acuerdo, esa obra es muy abstracta, Strauss es muy abstracto, pero cuando se utiliza la tecnología para, digamos, hacer ese tipo de pequeñas conexiones, la experiencia se eleva muchísimo y digamos que es mucho más efectivo. Esto es como un pequeño ejemplo de lo que se ha hecho ya en el pasado, eso fue hace como 5 o 7 años, pero digamos que hoy ya tenemos la oportunidad de transferir esas cosas. En vez de tener un proyector en el concierto, podemos tener, no sé, un post, una story de Instagram o alguna cosa de hoy en día. Pero es algo que quería comentar porque es algo que ya venimos descubriendo desde hace rato. Tenemos todas las curiosidades y instituciones han liderado eso, como la Filarmónica Joven, y ahora también estamos explorando, digamos, cómo utilizar nuevas tecnologías para seguir evolucionando.
Pues me parece brillante porque precisamente está conectando con eso. ¿Qué estrategias podemos usar hoy en día? Nosotros, ciudadanos de a pie, que tenemos nuestra orquesta, que son nuestros amigos, que son nuestros colegas, que queremos desarrollarlo, ¿qué estrategias podemos usar? Es crear contenidos que nos invite como público, como audiencia, a disfrutar con mayor profundidad la música. Juan Andrés Rojas tiene una pregunta y me gustaría que pudiéramos responderla. Antes de que respondemos la pregunta que María Claudia Parias también tiene. Y Juan Andrés pregunta, ¿cómo puede un director inspirar a los músicos de la orquesta a emprender un nuevo formato de concierto? Ese me parece que es un punto fabuloso. Yo he Ujú, tratado de renovar ese punto que lo podemos tener como dado, pero en últimas es un terreno árido, como es decir, esto no se puede renovar. He tratado de hacer música de cámara con música sinfónica, con música de orquesta en un mismo programa, evitar el orden de las tres obras, ujú. darle el peso que cada obra tiene para definir un tiempo de concierto y no simplemente un tiempo estandarizado que se divide entre obertura, concierto para solista y sinfonía. Me parece que es un punto valiosísimo. A veces menos es más. Pienso que a veces nos extendemos demasiado. Y por último, incluso bueno, el intermedio se necesita para que la gente vaya a la cafetería, etcétera. Pero nuevos modelos de programa me parece que es uno de los puntos más importantes en la renovación de eso que llamaba Juan Pablo el rito del concierto. Total, total. Ok. Y, por ejemplo, también digamos que el director es quien está a cargo de eso. O sea, yo me imagino o sueño algún día poder tener un concierto de todo el mundo en jeans, la orquesta, digamos, todo el tema del vestuario también, o de inclusive del tema de Maestro Jaramillo sobre el título de las obras, ¿no? Yuya Wang, pianista muy famosa, en un recital decidió no decirle al público qué iba a tocar, sino que el público simplemente disfrutará la música por la música en sí, el arte por el arte. Y digamos que eso sería un día, digamos un sábado donde el concierto es sorpresa o una de las piezas es sorpresa y que el público no tenga esa predisposición digamos, de esa rigidez de que la obertura, el concierto solista, sino que, digamos que haya menos predisposiciones y más conexión. Muy interesante. Yo creo que respondiendo a la pregunta de Juan Andrés yo creo que el director es precisamente quien es responsable de eso y los músicos, dependiendo del liderazgo del director, están muy a favor de todas estas, en mi experiencia, muy a favor de estas iniciativas. Cualquier cosa que haga la experiencia sinfónica más relevante en el siglo XXI, los músicos están pero dichosos de soportar esas iniciativas. Muy bien, y antes de escuchar a maestro Juan Pablo, se me ocurre invitar a todos los que están observando esta conversación, que precisamente lo que necesitamos es explorar, hacer la idea del laboratorio, hacer experimentos, lanza en ristre con mente creativa y pues sabremos si no funciona cuando lo hagamos. Si no, pues imposible. Juan Pablo. No, muy de acuerdo con relación a los nuevos formatos de programación ante todo y todo lo que hablaba tanto Ricardo como Carlos. Yo creo que hay dos connotaciones en esta pregunta. La primera, inspirar. Yo creo que inspirar, o sea, el tema de inspiración del director o de un líder es innato, es un gran reto. Al ser director, siempre hay un reto de cómo inspiro a los que estoy liderando. Y eso es una mezcla entre conocer cuáles son las expectativas, entre el conocimiento de lo que se está haciendo y entre a dónde se quiere llegar. Cuando esas tres cosas están muy claras, yo creo que ayudan muchísimo a que pase una mística energética que es la que llamamos inspiración, se podría decir así. Y el tema del formato de concierto, el nuevo formato de concierto, muy de acuerdo en que tiene que estar, o sea, una es inspiración y otra es la orquesta
tiene esa habilidad también de generar, como decía Ricardo, música de cámara, proyecto sinfónico y todo. Yo creo que hoy realmente hay un gran cuestionamiento de esa rigurosidad, esa rigidez de, del orden, de obertura, concierto, sinfonía. Sin embargo, claro está, hay que pensar muchísimo en si hay un intermedio que puede ser para que las personas vayan, tomen su café y todo eso, también hay que pensar en cómo aprovechar mejor ese intermedio, qué otro contenido se puede generar ahí para conectar más, si es que lo hay. A mí nunca se me va a olvidar, y esto ya es una anécdota muy corta, y es mi esposa, siempre me dice, para mí los mejores conciertos son los que duran 1 hora, ¿cierto? Cuando van al grano lo disfruto y, o sea, así. Y yo, pero no, mira, hay sinfonías que duran un poquito más y todo el cuento. Y, y el tema del tiempo siempre es muy importante. Puede que dure más, pero si lo hacemos bien y si hay un objetivo claro, pues resulta, ¿cierto? Hay música que uno ni se da cuenta que pasó media hora. Pero el tema de la programación creo que es bastante interesante. Y me parece vital. El maestro Ricardo todavía se encuentra con nosotros, simplemente porque cambió mi La pantalla. pantalla. ¿Estás por ahí? Haciendo un cambio de uso de la tecnología. Exacto, el cambio de tecnología, porque quisiera, Sergio Delgado tiene una pregunta desde Costa Rica, entonces me gustaría que pudiéramos comunicarnos. Ricardo se disculpa, pero se le cayó la señal y definitivamente va a intentar comunicarse una vez más, pero está teniendo dificultades bastante serias. Para que podamos terminar, la pregunta que nos hacen desde Costa Rica, teniendo en cuenta la situación del renacimiento de la música de cámara como fundamento de los grandes ensambles, ¿qué tan viable consideran ustedes empezar a programar versiones reducidas de grupo de cámara de algunas obras orquestales, considerando que los miembros y la participación general se requiere una redistribución de presupuestos, reorganización de ensayos? ¿Qué tan prudente consideran ese rehacer obras de gran formato sinfónico en versiones de cámara? Bueno, yo me voy a atrever a comenzar acá porque realmente he hecho ese tipo de actividades aquí en Medellín. Creo que me surgen dos inquietudes. La primera, pues nosotros nos acercamos a este tipo de repertorio por la necesidad que teníamos, más que por otra cosa. O sea, si yo pienso una primera de Mahler en formato de 15 músicos, que hay una versión de Chamber, diría, hombre, puede ser muy interesante si yo no tuviera orquesta sinfónica, sino un proyecto de orquesta de cámara, digo, esta es una obra retadora ¿cierto? Con un objetivo artístico muy claro. Si yo tengo una orquesta sinfónica y puedo hacer la primera de Mahler con la orquesta sinfónica, pues fue escrita para eso, ¿cierto? Sin lugar a dudas, yo creo que este tipo de reducciones orquestales en formatos de música de cámara presentan varias cosas. Primero, es un gran reto porque quiere decir que los músicos es un nivel de exigencia muchísimo mayor. Y eso me parece fantástico porque nos exige artísticamente. Segundo, pues se vuelve una herramienta supremamente necesaria para visibilizar este tipo de repertorios también. Y tercero, más que pensar en reorganizar el tema presupuestario, no quiero que pase lo de la Metropolitan Opera, ¿cierto? Que por reducir al formato, entonces la orquesta sinfónica no es necesario. Creo que no hay que verlo desde ese, no hay que ser muy cuidadosos en no enviar un mensaje equívoco frente a esto. Una cosa es poderlo hacer dentro de una programación de música de cámara con los objetivos artísticos estratégicos, pero que eso no realmente exima la necesidad de que la orquesta es fundamental para el desarrollo artístico y la interpretación de grandes obras orquestales. Total, y yo sí, totalmente de acuerdo y complementaría con hoy en día, digamos, la COVID, la temporada COVID, donde las orquestas, el tema de lo que menciona Sergio desde Costa Rica, de hacer un repertorio de música sinfónica en reducciones orquestales, es, digamos, la forma como estamos sobreviviendo, así como la Filarmónica de Medellín está haciendo. Pero yo no sé a largo plazo qué tan
pertinente o viable sea. Yo creo que es más bien una oportunidad para lo que hablábamos antes de incorporar compositores que tal vez rediseñen ese formato. Hablando de rediseñar formatos, mirar cómo una orquesta de 100 músicos se puede hacer una obra en la que los músicos participen de una manera de cámara a lo largo tal vez de una temporada o tal vez en un mismo día. Digamos que es totalmente interesante, como lo hablaba el maestro Valencia, que es un laboratorio la orquesta, y teniendo compositores como los científicos haciendo experimentos está súper, pero yo no sé si el tema de reincorporar grandes sinfonías escritas para ese formato en tema de cámara sea algo viable a largo plazo. Hoy en día, como estábamos diciendo, digamos que es la forma en que muchas orquestas, todas las orquestas que están haciendo música hoy en día están sobreviviendo, pues porque entre menos músicos, más distanciamiento social y más posible pues, hacer música en la temporada de COVID, pero quién sabe si sea algo, digamos, sostenible a largo plazo. Yo lo usaría más bien como una oportunidad para crear. Pero específicamente de este periodo temporal. Sí. Muy bien. Se me ocurre intentar una última vez, porque nos vamos acercando al final de nuestra limitación cronológica, intentar escuchar del maestro Ricardo si tuviese un punto de vista específico. Sí lo tenemos. Ojalá esté. Me comenta a través del teléfono que va y viene, entonces en este momento no está. Desafortunadamente se nos complica. Vamos entonces a dar oficialmente el cierre a nuestra conversación. Realmente es un tema que, como ya hemos visto en las sesiones anteriores, si nos dan el micrófono y nos dan suficiente tiempo, aquí nos quedamos una semana entera conversando. Precisamente es una de las grandes cuestiones de nuestra contemporaneidad, cómo hacer que nuestro oficio, el de director de orquesta, se articule con una realidad nueva, una orquesta imaginada para el siglo XXI y no sobre los argumentos, sobre la construcción de siglos anteriores, en donde había un contexto completamente diferente y una aproximación inclusive a la sociedad completamente diferente. Entonces, para darle cierre, le agradezco infinitamente a Ricardo Jaramillo por todo el esfuerzo tecnológico, inclusive a pesar de los obstáculos, para estar con nosotros, para darnos parte de su visión, que es tan importante. El maestro Juan Pablo Valencia, desde su idílico fondo y contexto que nos da tanta envidia siempre que lo vemos conversando. Es un placer conversar y escucharlo. El maestro Carlos Águeda, que hoy decidió cambiar su oficina, pero se nota bastante serio. Me gusta la aproximación. Agradezco mucho que hayan sacado tiempo de sus súper ocupadas agendas con todos los retos que nos propone esta pandemia. Les deseo a todos unas felices fiestas. Estamos grabando este webinar a principios de diciembre. El Día de las Velitas fue hace poco. Entonces, de una vez aprovecho para los tres desearles pues unas felices fiestas, que estas Navidades les tengan mucha alegría, mucha tranquilidad, algo de descanso, porque también es necesario que nos recuperemos. Y mientras tanto, agradecerle una vez más a la Fundación Bolívar da Vivienda, a la Fundación Nacional Batuta, a la Orquesta La Sinfónica Joven de Colombia, en cabeza de todas estas fundaciones, María Claudia Parias, Juan Andrés Rojas, que nos abren esta oportunidad de que conversemos, de que nosotros directores pues también tengamos una oportunidad de hablar, no solamente batuteando, sino que tengamos una oportunidad de conocer. Para mí ha sido realmente un privilegio. Yo invito a quienes están participando que nos den sus opiniones de qué debería seguir haciendo a las dos organizaciones que están a cargo de estas conversaciones, que me parece tan prudente, tan vital. Y miren que se dan cuenta, inclusive los mismos colegas, que la conversación entre unos y otros a veces no es tan articulada como desearíamos, y estos espacios nos permiten una conversación digna y una conversación muy seria, sobre todo, imaginarnos el futuro.